Bienvenidos a un episodio más de Cerdocast, esta línea directa con los principales referentes de la industria porcina. Hoy vamos a hablar sobre hiperprolificidad y nutrición, sus límites, y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Leandro Hackenhart. Leandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Leandro, buenas tardes. Con mucho gusto hablar contigo y con las personas de Argentina. Muy bien, Leandro, ya participaste en algún episodio, pero fue hace tiempo, así que te voy a pedir que nos cuentes quién es Leandro Hackenhart y qué rol desempeña hoy en Cargill. Bueno, como me escuchan, saben que soy brasileño de la forma de hablar, pero hoy trabajo en Alemania. Estoy en una posición global de la empresa Cargill, donde mi principal trabajo es ayudar a los negocios de la empresa a todo que es referente a lechones. Ese es mi principal rol, un desarrollo de tecnologías, formulación, trabajo con calidad, con clientes y todo más. Y por esto tengo la gran oportunidad de visitar casi todos los países del mundo de donde hay cerdos. Me imagino ese pasaporte, cómo estará. Leandro, está buenísimo que tengas esa experiencia porque en diferentes países estamos parados en diferentes lugares en lo que hace a la hiperprolificidad. Y lo primero que quiero preguntarte es, pensando en Latinoamérica, ¿dónde estamos parados? ¿Hemos llegado al límite o a esa plató de hiperprolificidad? ¿Qué es lo que vos ves en relación a otros países? Cuando hablamos de Latinoamérica, creo que los progresos son enormes, ¿ah? Cuando miramos datos que hay cada año que pasa, eh, la calidad de los productores viene creciendo y hay más y más lechones. Aún es difícil hablar que se llegó al plató. Por ejemplo, diría, tuve la oportunidad de visitar granjas en Dinamarca donde tiene una medida de lechones destetados de 42 lechones. Esto podríamos decir que es un plató. Pero después podemos hablar un poco del trade-off. ¿Vale la pena llegar a 42? De otro lado, cuando vamos a otros países, a un país que es muy importante en la producción de cerdos, que es China, que es básicamente mitad de todo cerdo producido en el mundo, está en China. Es un país que tiene cambiado completamente su producción a lo largo de los años, principalmente después de la peste porcina. Aún la media del país está en 18 lechones, ¿sí? Entonces, cuando miramos números de Latinoamérica, de Brasil y Argentina, diríamos que estamos en una buena posición, principalmente porque sigue una tendencia de crecimiento. Muy bien, muy bien. Y acá es importante, vos mencionaste un trade-off, que es como aquello a lo que uno tiene que renunciar o lo que tiene que sacrificar para ganar alguna otra cosa, ¿no? Dijiste, bueno, Dinamarca está parado en otro lugar, los números de Argentina son muy buenos en particular, estábamos hablando de eso fuera de cámara, y está bueno ver cómo uno está posicionado frente a otros países que quizás tienen una genética un poco más nueva, por así decirlo, más hiperprolífica, cuáles son los desafíos y el costo que uno paga por quizás esos lechones más. Y después está bueno ver dónde está parado cada productor en relación al benchmarking dentro del país, ¿no? Porque Claro. ahí también hay mucho margen para mejorar. A mucho espacio, sin duda. Estaba mirando algunos datos de Argentina, si no estoy errado. La media del país está en cerca de 30 lechones. Los top 50 están con 35 y los top 10 con 38, que es un número muy bueno, ¿sí? Entonces, no son números buenos. ¿Qué tú estabas hablando del trade-off de esta, o qué se pierde o qué se gana? Es muy importante conocer el objetivo de la producción. ¿Por qué estamos produciendo? Voy a traer otra vez el ejemplo de Dinamarca. Dinamarca, por problemas de espacio, por problemas de polución y todo más, se tornó un país que produce muy bien lechones. ¿So? Ellos venden lechones que van hasta Polonia, que van a Alemania o hasta mismo España, donde se hace todo el proceso de engorde. Entonces, para ellos, el gran objetivo es
cantidad, ¿sí? Cuando miramos el proceso de Argentina, por ejemplo, que normalmente son granjas de ciclo completo, ¿sí? El objetivo es la cantidad de carne que tú estás produciendo. Entonces muchas veces vale mucho más tener quizás un poco menos de lechones, pero lechones más fuertes, más bien preparados, más saludables. Y esto algunas veces es más fácil cuando tú no tienes camadas tan grandes. ¿Sí? Sí, camadas grandes, camadas buenas, ¿ah? Pero no tan grandes. Entonces, yo tengo mucha duda si vale la pena trabajar para llegar a 40, 42. Yo creo que 35, 38 del punto de vista de equilibrio y principalmente del punto de vista económico sea un número muy bueno con base en lo que hay hoy en día de tecnología y todo más. Ahora, una vez Sí. más, como tú hablaste, hay mucho más diferencias entre productores del mismo país. ¿Cómo los productores que están aún acá abajo pueden llegar más cerca del tope? Y esto, sin duda, está en las manos de ellos. No es de la tecnología, porque la tecnología está en el país. Si 10 productores tienen condiciones de llegar a Tinte 8, ¿por qué no nosotros? La tecnología existe, la genética existe. Entonces tenemos que mirar para nosotros, mirar o qué estamos haciendo o qué podemos hacer mejor y así poder seguir creciendo. Y otra vez, aquellos que tienen 38 lechones, quizás la meta no sea tener más lechones, pero tener lechones mejores, más pesados, más saludables, con capacidad de tener un crecimiento más alto. Qué importante tener las metas claras, ¿no? De tener objetivos claros y ajustados a la empresa que cada uno, la cual cada uno hace parte. Vos lo dijiste, hay algunos que tienen mucho margen para aumentar la cantidad de lechones destetados y hay otros que dicen el punto de equilibrio está bárbaro, están en 38 en Argentina, ya están donde está bueno estar. Más quizás represente más desafíos porque van a ser lechones de menor calidad. Entonces ahí, bueno, vamos a trabajar en lo que tenemos que trabajar en función de los objetivos que marcamos. Leandro, y en este sentido, quiero aprovechar tu experiencia para entender cuáles son esos desafíos que comúnmente encontramos en lo que hace a lechones destetados cuando vos visitas, no sé, una granja, un sistema de producción que tiene 30 y qué es lo que hace quizás la que tiene 38 que la de 30 podía implementar. Bueno, le digo que no es fácil. Incrementar el número de lechones y principalmente tener lechones de buena calidad es un trabajo de largo plazo y que involucra muchas acciones. Claro que tener una genética de buena calidad es clave, pero hoy en día, por suerte, hay muchas opciones, ¿sí? La otra cuestión es mantener el nivel de sanidad de la granja, de bioseguranza de la granja alta. Esto también es clave. Pero cuando vamos más adentro, más de los detalles de producción, cuando hablamos de productividad, calidad de la hembra, tenemos que pensar mucho bien en la cachorra, como hablan ustedes, ¿no? Las majanas, no sé. Eh, ¿Cómo hacer la preparación de este animal? Porque desde se empieza bien, se termina bien. Se hace el manejo malo de esta hembra desde el inicio, no va a producir muchos lechones, pero también no va a producir por mucho tiempo. Entonces es clave que este trabajo sea bien hecho. Y en esto hay dos escuelas, un poco la escuela más europea y una escuela más americana. ¿Sí? Los europeos hablan de trabajar con un poco más de espacio. ¿Sí? Que por ejemplo la hembra llegue a los 150 kilos con más o menos unos 240 días. Una escuela más americana habla, no, los 150, pero puede ser más rápido, con 200 días más o menos. Pero esto cambia mucho el tipo de animal. ¿Eh? ¿Y qué?
mi experiencia, ¿sí? Es que cuando damos un poco más de tiempo para la hembra, que haga un crecimiento un poco más lento, ¿sí? Esta hembra va a ser más prolífica y también va a tener más tiempo, va a estar más ciclos en la granja. Entonces, esto se empieza por esto, ¿sí? Tenemos que tener muy claro. Después, el mantener las condiciones corporales de la hembra. Una hembra muy flaca o muy gorda es terrible. Quizás la hembra gorda es aún más terrible que la hembra flaca. ¿Ok? ¿Cómo mantener esto? Esto sin duda es la cantidad de alimento, es un poco la formulación, pero mucho del manejo de la cantidad de alimento. Tenemos que respetar el animal, ¿sí? Y tener ojos muy fuertes en la condición corporales. Hoy en día buscamos hembras un poco más flacas do que en el pasado, ¿sí? Sabemos que son más productivas y también con un costo un poco más bajo, ¿sí? Y después, sin duda, la lactancia, ¿ah? Tener el ambiente correcto para que esta hembra, que es una máquina de producción de leche, ¿sí? Pueda consumir muy buen alimento, alimento correcto de formulación para que pueda producir mucho leche, pero que no tenga muchas pérdidas corporales. La hembra va a perder peso durante la lactancia, no hay problema. El problema es o qué es esta hembra está perdiendo. Si la hembra está perdiendo grasa, ok, perfecto, grasa está para ser perdida. El problema es cuando se empieza a perder tejido magro, carne. Esto va a traer problemas en su ciclo siguiente, ¿sí? Entonces, es todo, muchas cosas que están muy ligadas una a otra, ¿sí? Que vale el manejo, que vale estar de ojos muy fuertes ah, en el estado corporal de la hembra, ¿ok? Muy bien. Mencionaste algunas diferencias en escuelas entre Europa y Estados Unidos, y ahí me gustaría volver con dos temas que me gustan mucho. Uno es fibra y el otro es el manejo en el preparto o en las 3 semanas, en el momento previo al parto. Pero antes de llegar a eso me gustaría meterme un poquito más en dónde pueden empezar los productores a decir, ok, lo primero es la condición corporal, o lo segundo, lo primero es la cachorra, mencionaste, pero trabajar en la condición corporal, independientemente de qué cantidad de cerdas estén por fuera de su condición corporal ideal, eh, toca, cuando salen de la maternidad, básicamente definir cuál es esa condición y acomodarla, ajustarla. ¿Cuánto tiempo tenemos o qué prioridad le tenemos que dar a la primera etapa después de destetar para corregir esa condición? A mí me gusta un programa que se llama High, Low, High, ¿ok? Ujú. Básicamente habla del siguiente, si la hembra está flaca, tú tienes el primero tercio de la gestación para recuperar la condición corporal. Entonces, si la hembra está flaca, tú tienes que tener un poco más de alimento para este animal, para que va despacio recuperando su condición corporal. Este es un proceso que necesita experiencia de la persona que está trabajando, pero vale el primero tercio para corregir la situación corporal. El segundo tercio es mucho más un mantenimiento. La cantidad de alimento es más baja. Claro que a la cantidad, muchas veces las personas preguntan, ¿cuál es la cantidad ideal? Esto es muy variable porque depende mucho de la fórmula, cuál es el nivel de energía, cuál es el nivel de nutrientes de su fórmula. Si es más bajo, tienes que tener más alimento. Otra, el clima. Si está frío, la hembra realmente necesita de más energía para el mantenimiento, entonces más alimento. Entonces, es una cosa que debe ser definida de mano con su nutriólogo, ¿sí? Con la empresa de nutrición que está trabajando para que estos ajustes se hagan.
¿ok? Entonces, no hay una cantidad mágica, ¿sí? Pero hay una condición corporal mágica, ¿ok? Que es el objetivo. Y al final, al tercio final, hay mucha discusión sobre este tema también, pero a mí me gusta que el tercio final se llegue un poco más de alimento, ¿sí? Ujú. ¿Por qué? Porque es exactamente en este momento en que el lechón está creciendo, está realmente ganando tamaño, peso. Y sin duda hay más necesidad de nutrientes. Y me gusta que el nutriente venga del alimento y no venga de la hembra, que no venga de las reservas de la hembra. Entonces, poder aportar un poco más de alimentos, tú estás fisiológicamente más ajustado con la necesidad de la hembra. Y hay estudios que demuestran que esto también permite un lechón un poquito más pesado, no mucho más pesado, pero unos 50 gramos, unos 100 gramos quizás más pesado, que es mucho, ¿eh? Hace diferencia, ¿ok? Entonces, a mí me Sí. gusta mucho este programa High, Low, High. La cantidad va a depender mucho de la formulación, del clima, de otras situaciones. Tiene que ser ajustada con base en la experiencia y con el trabajo junto con el nutriólogo. El resultado va a ser no solamente más lechones, pero camadas más uniformes, lechones más pesados y longevidad de la hembra. Esto que esperamos de un trabajo cuando se hace bien hecho. Leandro, algo que me gustaría compartirte un pensamiento y ver qué opinas al respecto es la necesidad de crear cierta rutina de trabajo que permita hacer el proceso de corrección de condición corporal lo menos artesanal posible. Hoy en día tenemos herramientas como el caliper, que nos permite sacar cierto sesgo, y, y la rutina de trabajo a la hora de decir, bueno, ¿cada cuánto vamos a medir esa condición corporal? No sé, digamos, cada 2 semanas. ¿Qué tipo o qué cantidad de alimento le vamos a dar hasta ver que corrige esa condición corporal? Eso me parece que está bueno como mensaje a la audiencia, tratar de definir cuál es la modalidad de trabajo para que, de nuevo, uno cuando deja a criterio de los empleados, ¿no? de los profesionales que estén trabajando en la granja, con la alta tasa de rotación y todos los desafíos que conocemos, a veces se vuelve muy complejo. ¿Qué es lo que vos tenés o qué es lo que vos ves en las granjas que mejor consiguen trabajar con la condición corporal ideal en cuanto a los procesos o en cuanto a esa rutina de trabajo? Es una muy buena pregunta, ¿no? A mí me gusta mucho el caliper, ¿ok? Es una herramienta muy sencilla y mucho mejor que los ojos nuestros. Y hay algunos trabajos que demuestran que es aún mejor que el ultrasound, ¿ya? Que Ujú. tiene una mejor visión de cómo está ese animal, ¿sí? Entonces, y es un costo de inversión muy bajo, ¿sí? Y es fácil de aplicar. Ah, la rutina de la granja, yo creo que es mucho mejor que se haga definido junto con el equipo de consultores. Saber cómo es la estructura de cada. Entonces, para mí es difícil opinar con una regla muy específica, porque granjas son muy distintas. Ahora, lo que para mí vale mucho es la calidad del personal, de la persona que está trabajando. Que sea una persona que esté realmente involucrada, que tenga interés en los buenos resultados. ¿Sí? Esto para mí es aún más clave. Una herramienta, no trabajar con los ojos, el caliper muy sencillo, funciona muy bien y una persona o un equipo de calidad que realmente esté involucrada con los resultados. Muy bien. Mencionaste en un momento la importancia de aumentar la cantidad de oferta en el último tercio. Me gustaría meterme en la parte cualitativa ahora. ¿Qué podemos hacer desde lo cualitativo, desde la formulación que tenga un impacto? Y ya te había spoileado que quería que hablemos un poquito de fibra, porque hay dos visiones, o digamos que Europa está parada en otro lugar, por lo menos, no sé si piensan diferente, pero parada en otro lugar. Eh,
y también tecnologías que podemos llegar a aplicar para mejorar ese peso al nacimiento, esa viabilidad, esa supervivencia de los lechones. Ujú. Bueno, Leandro, esta es una otra buena pregunta. En realidad, las necesidades nutricionales de la hembra cambian durante la gestación. De forma ideal, deberíamos tener 3 fórmulas, para el inicio, para el medio y para el final. Pero sabemos que esto es inviable, ¿sí? Inafortunadamente es inviable en las granjas. Entonces, básicamente, hacemos una formulación que normalmente tiene en algunos momentos exceso de algunos nutrientes, ¿sí? Y trabajamos principalmente la cantidad de alimento. Esto que se hace en la plática en básicamente todo el mundo. Pero en especial, más cerca del parto, o que podemos llamar de periparto, hay sí algunas granjas que trabajan dietas especiales para que prepare la hembra mejor para este proceso muy clave que es el parto. Y principalmente el parto de hembras hiperprolíficas, porque cuanto más lechones hay, más largo es el parto. Y mejores tienen que ser las condiciones, si no la cantidad de lechones natimortos sube de una forma muy fuerte. Entonces, estas dietas de periparto tienen algunas cosas claves. Una es, de una forma o de otra, es reducir la constipación de la hembra, que no tenga heces muy duras, porque esto está de una forma u otra ocupando espacio con el útero, para el nacimiento del lechón. Entonces, muchas de estas dietas de periparto tienen una cantidad de fibra un poco más alta o tipos de fibra diferenciados, fibras que hablamos más estructurales, que ayudan mucho. Otro punto que vale en esta región es cambiar el balance electrolítico para que tenga un poco más de liberación de calcio, que esto mejora también cuestiones de contracción uterina y todo más. Entonces se puede hacer un cambio de balance electrolítico. Y otro que es muy interesante, que son hechos de trabajos con arginina, por ejemplo, que demuestran que cuando tú tienes un nivel pero muy alto de arginina, tú puedes incrementar la vasodilatación. Y con esto tú mejoras la cantidad de oxígeno para el lechón. Y de una forma o de otra, tú reduces el número de lechones natimortos. Porque la arginina es un precursor de un vasodilatador que es el óxido nítrico, que es este vasodilatador. Entonces son precursores que son mucho más baratos que la arginina y sí se pueden utilizar durante todo el periodo de gestación y lactancia. Y esto ayuda mucho también en este periodo de periparto para que tú tengas una porcentaje más alta de lechones nacidos vivos. Muy bien, muy bien. Ahí, solamente para hacer doble clic en alguna cuestión que mencionaste. Mencionaste el tema de la fibra. Mencionaste el impacto que tiene en la constipación, básicamente, que deja más lugar para el útero y para el proceso de parto. Y también en la liberación de ciertos ácidos grasos, ¿no? Que dan cierta energía en un proceso que puede llegar a durar mucho, como es el parto de las cerdas hiperprolíficas, ¿no? Y acá también hay estudios que son interesantes que muestran cómo aumentar la frecuencia de suministro de alimento al día puede también tener un impacto en esa batería energética que tiene la cerda a la hora de comenzar el parto. Entonces, entre esas dos cosas podemos tratar de impactar en ese nivel de glucemia o en esas reservas de energía para un proceso que es largo. Y ahora Claro. mencionaste ciertas tecnologías
que ayudan a aumentar el suministro de sangre al útero y Ujú. obviamente para los lechones. Acá hablamos siempre hablamos de la arginina, que funciona, bien lo dijiste, pero se tiene que usar a dosis altas y que termina siendo bastante caro, y de una nueva tecnología que permite incorporar a lo largo de toda la gestación y que tiene el mismo impacto, ¿no?, que la arginina. Exacto. Que el mismo impacto que a la arginina, ¿cierto? Pero tú estabas hablando de fibra. La fibra tiene distintas funciones, ¿ah? Esta fibra en este momento del parto para reducir constipación es muy importante. Pero cuando es posible trabajar con fibra también durante la gestación, tenemos otros tipos de beneficios, ¿sí? En este caso buscamos una fibra un poco distinta. Eh, para la constipación buscamos más una fibra estructural, pero durante la gestación toda buscamos una fuente de fibra más fermentable. ¿Y por qué fibra fermentable? Porque sabemos que el animal está básicamente siempre con hambre, ¿no? Sí, se queda un poco nervioso. Y cuando tú tienes un alimento con fibra fermentable, el animal se queda más tranquilo. ¿Por qué? Porque él tiene el consumo y a medida que la fibra va siendo fermentada, el animal va teniendo nutrientes y se percibe claramente que el animal se queda más tranquilo, ¿sí? Entonces, el uso de fibras durante el proceso de gestación también ayuda mucho en la calidad de los lechones, en la longevidad de la hembra y otros efectos. Pero sabemos que el gran punto negativo de la fibra es sobre la calidad de las fuentes de fibra, ¿sí? Entonces, en algunos países como acá en Europa, por suerte, esto no es problema. Hay muchas fuentes, distintas fuentes de buena calidad. Cuando vamos a Latinoamérica, donde principalmente la principal fuente, sin duda, es la frecho de trigo, ¿no? Que muchas veces tiene problemas de micotoxinas, eso tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Pero, por ejemplo, una otra fuente de fibra que es muy buena para hembras en gestación es la cascarilla de soya, de soja. Es una fuente muy, muy buena que se puede utilizar. Y esto también hace parte de un programa que va a garantizar lechones mejores, hembras más longevas y así más. Excelente, excelente. Y cuando hablamos, acá te saco un poquito algo, te saco un poquito del esquema que te había planteado, pero solamente para tocar este último tema y después me gustaría solamente un cierre. Cuando hablamos de los desafíos que tienen los lechones, también hablamos de la cantidad y calidad de calostro y obviamente la cantidad de leche que puede llegar a producir una reproductora, ¿no? Pero ¿podemos impactar de alguna manera en esa calidad y cantidad de calostro a partir de la dieta? Ese es un tema muy, vamos a hablar así, no hay una conclusión muy clara, ¿ok? Sabemos, hay trabajos que demuestran que en algunos aditivos y una hembra buena sí podemos mejorar la calidad del colostro, mejorar un poco la calidad. Entonces esto vale, es importante mirar esto, mas cuando hablamos de colostro, diría que más importante es tener un manejo adecuado del colostro, y principalmente en hembras hiperprolíficas. Si dejamos los primeros lechones que nacen tomar todo el colostro, tenemos un problema muy serio con los demás. Entonces, este manejo para que realmente todos los lechones tengan acceso al colostro, yo diría que es aún más importante que buscarmos mejorar la calidad del colostro. Pero sí, es posible hacer algunas mejoras. Hay herramientas que quizás vale la pena, pero esto está secundario en relación al manejo del colostro.
Y me encanta esa aclaración, me encanta, porque uno a veces se concentra en algún aditivo que puede llegar a modificar un porcentual el nivel de ácidos grasos o de inmunoglobulinas, y decir, pará, arranquemos por lo macro, ¿qué es lo que yo puedo hacer, que todos pueden hacer, que tiene mayor impacto? Y es el manejo de obviamente, mencionaste la condición corporal, clave, porque eso impacta en todo, ¿no? Impacta en producción de calostro, en producción de leche también, pero después nos vamos al manejo, que es lo que hace que quizás algunos productores estén en 38 y otros estén en 30, y por ahí pasa esa gran diferencia. Después, obviamente, sigue habiendo investigación y tratamos de impactar, incorporar tecnologías y demás, pero lo macro hay que cubrirlo y es el manejo del calostro, ¿no? Exacto, exacto. Y cada vez más con todas las enfermedades que existen hoy en día, ¿sí? El manejo del colostro se torna cada día más clave. Y como hablamos del inicio, nuestro objetivo no es solamente tener más lechones, es tener mejores lechones, ¿sí? Lechones más fuertes, más saludables, que este es nuestro objetivo principal. Y solamente para cerrar el loop, la importancia de un buen manejo de la cachorra, porque al final de las cuentas la inmunidad no es la misma en una multípara que en una primeriza. Eh, entonces, importante trabajarlo bien para retenerla en el hato, para tener un mayor promedio de longevidad en las reproductoras y tener una mejor inmunidad del hato, ¿no? ¿Sí? Todo el trabajo, por esto que de inicio hablé, es complejo. No es una cosa que se cambia de un día para el otro. Como tú hablaste, inafortunadamente no hay un aditivo que únicamente resuelve todo de una forma fácil. Sí, nutrición es clave, sí hay aditivos que ayudan a nosotros a llegar a resultados mejores, pero sin el manejo adecuado no se llega, no hay forma. Leandro, se nos acaba el tiempo, te voy a pedir nomás un cierre, algún mensaje que quieras dejarle a la industria porcina, tomadores de decisiones, veterinarios, consultores, nutricionistas. Bueno, es una área magnífica, ¿no? Como hablé en el inicio, por suerte yo vengo de una familia de productores de cerdos, mi padre trabajó como nutriólogo toda su vida y hoy tengo la gran oportunidad de conocer productores en casi todo el mundo. Es una actividad magnífica. ¿Y por qué es magnífico? Porque los detalles hacen la diferencia. La tecnología hace la diferencia. Las personas hacen la diferencia. ¿Sí? Y podemos siempre hacer mejor. Sabemos que en cerdos siempre va a haber momentos muy buenos que todos hacen plata y momentos en que muchos van a perder, pero no todos. En general, los mejores siguen ganando. Y nuestro objetivo es usar toda tecnología, todo el conocimiento, para que siempre sigamos estos, que siguen creciendo, que siguen fuertes, independiente de las situaciones de mercado. ¿Sí? Y esto requiere conocimiento, requiere gustar lo que está haciendo, ¿sí? Y producir de forma sostenible, ¿sí? Económica, ¿sí? Pensando que nuestro consumidor está de ojo de cómo producimos la carne, de cómo los animales son manejados, ¿sí? Y esto está en nuestras manos. Podemos sí hacer la diferencia. Por esto que creo que es una actividad muy especial la producción de cerdos. Y Leandro, muchas gracias por la oportunidad de poder traer algunas ideas ya para nuestros amigos. Leandro, como siempre, es un gusto charlar con vos, aprender de tu experiencia y esperamos volver a tenerte acá en Cerdocast para seguir aprendiendo juntos, ¿sí? Con mucho gusto. ¿Ok? Un Gracias, abrazo. Leandro.